Bien, mis queridos niños, nos habíamos quedado en estos años 50 del siglo XX con el mundo, y Europa ya lo veremos, partida en dos, una parte bajo el control de los Estados Unidos y otra bajo el control de la Unión Soviética. Las dos superpotencias que habían sido aliadas en la guerra, pero que a partir de ahora pues van a ser rivales. Yo dije, habíamos hablado de Alemania, habíamos hablado de Berlín, pero os tengo que decir que en estos años 50 hay una carrera tecnológica, hay una competición tecnológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que es lo que se llama la carrera espacial. Y es la conquista del espacio. Vamos a ver, en el año 1957 los rusos se pusieron por delante en esta carrera espacial descarado con esto que estáis viendo aquí, con el primer satélite artificial de la historia, que se llamó el Sputnik, y que era de la Unión Soviética. ¿Y esto básicamente qué era? Pues esto era una bola pues del tamaño, pues como el doble de grande que un balón de baloncesto, un poquito más, pues con 4 antenas y una lucecita roja. ¿Y qué es lo que hacía, Pablo? Pues lo que hacía es emitir una lucecita roja que parpadeaba y una señal de radio pues que hacía pit, 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 pit. Y los americanos se cagaron de miedo. Vamos, pero cagados. Y vosotros me diréis, pero Pablo, a ver, hay un tío en Oklahoma, ¿no? Ahí en mitad de Estados Unidos, sentado por la noche en el porche de su casa, en una mecedora. Y mira al cielo y ve sobre su cabeza un puntito rojo que parpadea. Y le dicen, Quillo, mira, el Sputnik que está ahí dando vueltas. ¿Ah? Y se caga. Pero ¿esto qué arma era, no? ¿Esto qué potencial militar tenía el Sputnik? Ninguno. El Sputnik ya os digo, con una bola que emite una señal de radio y una lucecita roja. Entonces, ¿por qué le tenían miedo los americanos al Sputnik? ¿Por qué un tío en pleno corazón de Oklahoma le tiene que tener miedo al Sputnik? Pues el miedo no es el Sputnik en sí mismo. ¿Vosotros cómo creéis que ha llegado el Sputnik hasta aquí? Pues el Sputnik ha llegado con un pedazo de cohete. Y lo que le temen es al cohete. Acaban de nacer los cohetes y de hecho los misiles. Y el Pablo, los cohetes ya lo había inventado von Braun con la V2. Pues sí, tienen ustedes toda la razón. Pero esa tecnología de los cohetes es la que permite salir al espacio y poner en órbita pues el satélite. ¿Y qué pasa? Pues lo que le están diciendo los americanos cuando esto está pasando por encima de Oklahoma o de Pensilvania o de, yo qué sé, de Kansas, le están diciendo, si la Unión Soviética quisiera, en vez de meterme a mí, que soy el inofensivo Sputnik, podían haber metido, yo qué sé, una cabeza nuclear de 800 megatones y con esto sales al espacio y puedes bombardear cualquier rincón del planeta Tierra. ¿Os acordáis cuando Stalin puso sus fábricas lejísimos en los Montes Urales para que no pudieran bombardearla? O por ejemplo que Estados Unidos, lo que es Estados Unidos, su territorio continental, nunca fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues mira, porque tenían dos océanos a los lados, porque las fábricas soviéticas estaban muy lejos. Pues eso se ha acabado. Pues eso se ha acabado, porque ahora están los cohetes, ahora están los misiles, que pueden llevar una carga atómica saliendo al espacio a cualquier rincón del planeta que ellos quieran. Y eso es justamente lo que le está recordando los soviéticos americanos en 1957. Cuidadito, con nosotros. Cuidadito que no hay nadie a salvo en el mundo. Los soviéticos siguieron avanzando mucho y en ese mismo año hicieron famosa a Laika, a la perrilla Laika, que fue el primer cosmonauta de la historia. Cosmonauta es astronauta, como le llaman los rusos. Es decir, cogieron un cohete y en vez de meter un satélite, pues metieron a la perrilla y la sacaron al espacio. Y ella fue la primera que dio vueltas en órbita y es el primer ser vivo del planeta Tierra que estuvo en el espacio. Ser vivo no por mucho tiempo, porque evidentemente Laika tuvo viaje de ida, pero no de vuelta. Lo pilláis, ¿no? Pues ahí está la pobre Laika, animalito.
El siguiente, seguían los rusos por delante y en 1961, a este tío hay que conocerlo, ¿eh? Oye, y a Laika también, ¿eh? A este tío hay que conocerlo. Aquí pone Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿eh? Cuidado, en un cirílico. Es Yuri Gagarin. Y este tío sí que es el primer cosmonauta de la historia. A este tío también lo metieron en una cápsula en lo alto de un cohete y lo sacaron al espacio. Y es el primer hombre que vio la Tierra desde fuera. Y estuvo dando órbitas sobre la Tierra. Lo que pasa que, claro, que Yuri Gagarin tenía billete de vuelta. Y Yuri Gagarin sí volvió y luego fue héroe de la Unión Soviética y un montón de cosas. Por ahora, en cuestiones de cohetes, los soviéticos le están dando un baño tremendo a los americanos y le están avisando de que con sus cohetes pueden llevar, sí, ahora una cosa muy pacífica, la conquista del espacio, astronautas. No, no, pero están diciendo esos mismos cohetes pueden llevar bombas atómicas al rincón del mundo que queramos, ¿no? Entonces han nacido los misiles. Esto es un silo atómico. Los misiles, el problema de los misiles de un silo atómico moderno. El problema de los misiles es donde guardarlos, ¿eh? ¿Veis la puerta que es chiquitita? Y aquí dentro hay un misil. Esto es un cohete, pero cuidado, lo que tiene en la cabeza es no una bomba atómica, porque se dice un proyectil de 10 cabezas nucleares, tiene 10 bombas atómicas. Este es americano. Este es un Trident, ¿no? Un Trident, no, no, bueno, americano. Por cierto, la ruta más corta para atacar directamente desde los Estados Unidos a la Unión Soviética y viceversa pasa por encima justamente del Polo Norte. Y de pronto el Ártico va a tener una importancia tremenda, estratégica, ya que esto ha sido siempre el culo del mundo. ¿A quién le habrá interesado lo que pasara en el Ártico? Por ahora de pronto todas las bases de Alaska y de Groenlandia se van a llenar de satélites, de radares para controlar, y lo mismo en el norte de Siberia, en la península de Kamchatka, ¿eh? Para controlar el Ártico y vigilar el Ártico vaya a venir un misil nuclear. Aproximadamente se tarda unos 20 minutos desde que se despega hasta que llega a su objetivo o de la Unión Soviética a Estados Unidos o viceversa. ¿Cuál fue la respuesta en esta carrera tecnológica? En esta carrera de armamento, en verdad era una carrera espacial, en verdad es una carrera de armamento. Los soviéticos iban ganando y la respuesta del americano fue esta. La respuesta del americano fue la creación del primer submarino atómico de la historia. Este es el submarino Nautilus, le pusieron el mismo nombre que al del Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino. Y es el primer submarino atómico, es decir, que no funciona con un motor de gasolina, ni eléctrico, ni diésel, sino con un reactor nuclear. Por lo cual tiene combustible para funcionar, pues yo qué sé, años y años y años y años. Y se hicieron estas fotos, justamente estas fotos, para presentarse en el mundo. Cuando se hizo público que los americanos tenían submarinos atómicos, fue con esta foto. Este es el Nautilus y esto es el Polo Norte. O sea, estos están aquí. Han perforado el hielo del Ártico y han salido en el Polo Norte. Para hacerse la foto y decir, aquí estamos. Y me dirán, no, Pablo, pues tienen un submarino. Pues vale, no tienen uno, tienen muchos. Y además tiene otra cosa, lo que lleva dentro el Nautilus. El Nautilus, aquí tienen otro, este más moderno, claro. El Nautilus lleva dentro Polaris. ¿Qué son Polaris? Pues Polaris son misiles atómicos que se disparan desde un submarino sumergido. O sea, los submarinos atómicos son capaces primero de navegar durante años. Lo único que tienen que de vez en cuando queda con un barco para que le traigan comida y cambiar a la tripulación de vez en cuando, pero el submarino funciona años y años y años. Y va armado con 20 o 30 Polaris de estos, cada uno con un potencial atómico suficiente pues, para machacar pues lo que se les ponga por delante. Esto es un Polaris saliendo del agua. Y me diréis, bueno, ¿y esto qué gracia tiene? Pues tiene mucha gracia. A ver, os lo explico. Por ahora, en cuestiones de misiles y cohetes, los rusos iban ganando, ¿verdad? Los rusos podían usar sus cohetes para lanzar bombas atómicas sobre Estados Unidos. Estados Unidos está un poquito más abajo, esto es Canadá. Sobre Estados Unidos y hacerlo papilla.
Pero papilla, ¿eh? Por lo cual iban ganando. Pero ¿sabe lo que está diciendo esta foto? No, no. Porque vale, vosotros podéis coger los cohetes y podréis machacar los Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene 20 submarinos nucleares recorriendo todos los océanos del mundo, ¿eh? Todos los océanos del mundo. Y si vosotros destruís a los Estados Unidos, que podéis hacerlo, ya se encargarán nuestros submarinos nucleares de vengarnos. Y estos submarinos nucleares que no están en Estados Unidos, que están a saber dónde, ¿no? Cuando se enteren de que han destruido los Estados Unidos, van a coger todos sus Polaris y van a hacer la Unión Soviética picadillo. Es decir, vosotros podéis hacernos papilla a nosotros, pero nosotros podemos haceros papilla a vosotros. Y con el portaaviones atómico Nautilus y los otros 50 que vinieron después, Estados Unidos empató la carrera de armamento. Esto es un Polaris. Actualmente se siguen fabricando submarinos atómicos y son las máquinas más temibles del planeta Tierra. Esto es un submarino soviético de la clase Kursk y los americanos tienen de la clase Trident, me parece. Y son, vamos, cada uno de ellos tiene potencia suficiente para destruir, vamos, el planeta. Y por cierto, van a donde les da la gana y nadie sabe dónde están y están totalmente fuera de control de cualquiera menos de su gobierno, claro, espero que Donald Trump sí sepa dónde están sus submarinos y Putin también. Es la máquina de guerra más poderosa que inventó la humanidad hasta ahora, el submarino atómico. Los soviéticos pues siguieron en esta carrera de armamento, hicieron, esto es el desfile del 1 de mayo en la Plaza Roja, ¿no? Veis el Kremlin aquí, y en este desfile pues cada año sacaban algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, estos misiles atómicos en baterías móviles, para que no puedan ser controlados, los famosos misiles tácticos. Los americanos respondieron con los Tomahawk. Los Tomahawk son las primeras bombas inteligentes. Esto lleva una programación como un GPS. Y tú puedes hacer que este proyectil entre donde tú quieras. O sea, donde tú lo puedes hacer que entre por la ventana de una casa. O sea, tú, vamos, que lo puedes meter casi en una canasta de baloncesto, ¿eh? Además van volando a ras de suelo, son indetectables. Pueden tener una cabeza convencional, una bomba o una bomba atómica. Y también se pueden disparar de los submarinos. Normalmente ahora cuando empieza cualquier guerra, los americanos empiezan lanzando justo estos misiles Tomahawk, los que se llaman bombas inteligentes. Pero ¿para qué sirve todo esto? Vamos a ver. Tú tienes misiles, yo tengo submarinos, tú tienes cohetes, yo tengo Polaris, yo tengo bases móviles, yo tengo bombas inteligentes, yo tengo... Podemos hacer una carrera de armamento con todo lo que quiera, pero al final... por cierto, luego inventaron la bomba de hidrógeno. ¿A quién se le ocurrió inventar la bomba de hidrógeno? Actualmente la bomba de Hiroshima es un juguete, ¿eh? O sea, las bombas de ahora son monstruosas. Y al final hay una cosa. Tú puedes tener todas las bombas que quieras. Tú puedes tener todas las armas que quieras. Pero al final, si jugamos a la guerra atómica, hay una película que se llama Juego de Guerra, y es una curiosa la conclusión que sacan, y es totalmente cierta. La guerra atómica es el juego más fácil del mundo. Es un juego que se aprende con nada, porque nada más que tiene una regla. Quien juega, pierde. Punto. O sea, si tú empiezas una guerra atómica, vale, tú destruyes al enemigo, pero el enemigo también te destruye a ti. No sé si entendéis que en este momento hay cabezas nucleares para destruir el planeta Tierra, la vida en el planeta Tierra 3 veces. En este momento que estamos aquí hablando, os puedo asegurar que el señor Vladimir Putin pues tiene un misil SS-20 Satán con 10 cabezas nucleares apuntando a la base de Rota de los Estados Unidos en Cádiz. Os lo puedo asegurar, que es uno de los primeros sitios que se iban a llevar un pepinazo atómico. Vale. Por cierto, de camino son 10 cabezas nucleares, pues 2 caerán en Rota y otras donde van a caer, pues yo qué sé, en Jimena, en Tesorillo, en la Recta Barría y en Algeciras. ¿Y qué es lo que va a quedar? Nada, además está la radiación, ¿eh? Y además está la radiación. O sea, es que es el apocalipsis nuclear. O sea, es que nunca ha estado tan cerca
del fin del mundo. O sea, es que podemos destruir la vida en el planeta Tierra. Por lo cual, todas nuestras armas, en el fondo, es una tontería. O sea, tú tendrás todas las armas que quieras, pero como se arme la guerra atómica, tú no vas a salir vivo. O sea, esto no lo va a ganar nadie. Pero claro, puede haber una guerra convencional. Se llama guerra convencional a una guerra que no se usan las armas atómicas. Podríamos hacer una mini guerra, una guerrita. Por ejemplo, la Unión Soviética tenía una fuerza militar tremenda. Si hay algo que saben fabricar los rusos son tanques. Fabricaban tanques como churros. Y decían, bueno, pues si la Unión Soviética ¿podría la Unión Soviética en plan Hitler atacar Alemania? Solo Alemania. O Dinamarca. O Italia. Y luego Bélgica. Perdón, Holanda. Luego Bélgica, luego Luxemburgo, luego un cacho de Francia. Y es verdad que su fuerza en tierra era tremenda. Por cierto, hay un cuerpo de ejército americano en Alemania para que si empezara esto, los primeros soldados que murieran fueran americanos. Y obligar a los Estados Unidos a intervenir. Es curioso, le llaman los rehenes del ring. ¿Podría la Unión Soviética ir poco a poco conquistando territorios en Europa como hizo Hitler? Sin necesidad de usar armas nucleares. ¿No? Y con ese chantaje, o me dais este caso de Alemania o la guerra atómica. O me dais este caso de Alemania o la guerra atómica. O me dais Dinamarca o la guerra atómica. Ese fue el temor de los europeos y de los americanos. Y por esa razón, en el año 1949 se creó esto hay que saberlo. Esto tiene pinta de pregunta, ¿verdad? Yo creo que sí. Mira, Pablo, es que esto tiene Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. En inglés es North Atlantic Treaty Organization, es decir, la NATO. Pero tanto si veis NATO como si veis OTAN, pues es lo mismo. Organización du Traité de Atlantique Nord, en francés. Es una organización militar. Por cierto, este es su emblema, la rosa de los vientos. Aquí tenéis las banderas de todos los países que están en la OTAN, empezando evidentemente por, ya sabéis qué, por los Estados Unidos. Actualmente España también. ¿Veis? Aquí España también está en la OTAN. También cuando se reúnen lo ponen los dos en francés y en inglés. NATO y OTAN. Esta es la reunión. Aquí tenéis los países que están en la OTAN. Por ejemplo, también está Turquía. ¿Sabéis por qué? ¿No? ¿Os tengo que explicar por qué está Turquía? O si veis esto, sabéis de lo que estamos hablando. Sí, ¿no? También está Noruega, también está Canadá. Se llama el Tratado del Atlántico Norte porque están Canadá y Estados Unidos por un lado y Francia, Gran Bretaña, Inglaterra y luego pues Portugal, Italia y luego se sumó España y mucha más gente, ¿eh? Mucha más gente que está ahora mismo en la OTAN. ¿Qué tengo que deciros de la OTAN? La OTAN es una organización militar. O sea, esto no es la ONU. Esto no es una organización que está para velar por la paz y esas cosas. No, es una organización militar con muy mala leche. Vamos a dejar las cosas claras. ¿Y qué dice la OTAN? ¿Qué dice el artículo número 1 de la OTAN? Dice lo siguiente porque es muy curioso. Vamos a ver, dice que si un país de la OTAN, por ejemplo, Dinamarca, o Noruega, o Italia, o España, o Portugal, o Grecia, o Turquía, o Islandia, ¿no? Si un país de la OTAN fuese atacado en su territorio continental, en su territorio del continente, por un país que no fuese de la OTAN, si hay una guerra entre dos países de la OTAN, por ejemplo, Grecia y Turquía se llevan a muerte por Chipre, por la isla de Chipre que está aquí, perdón, está escrita, Chipre. Pues vale, eso es un asunto que a la OTAN no le interesa, pero si un país de la OTAN es atacado por un país que no es de la OTAN, léase. Y entonces dice, lo pilla, ¿no? Lo pilla. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? De este. Por este, todos los países de la OTAN, o sea, si un país de la OTAN, pongamos Dinamarca, es atacado por un país que no es de la OTAN, pongamos el caso Unión Soviética, todos los países de la OTAN, Islandia, Noruega, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, España, Portugal, Italia, Grecia, Turquía, Canadá y Estados Unidos y ahora muchos más que hay, se sentirán atacados ellos y actuarán como si ellos fueran los atacados. Es decir, habrá una guerra de todos a la vez. Es decir, si alguien ataca a Dinamarca, es como si nos atacaran a nosotros.
y nosotros iríamos a la guerra. O sea, si la Unión Soviética ataca a Dinamarca, pues Portugal le declara la guerra, y España le declara la guerra, Italia le declara la guerra, y Turquía le declara la guerra, y sobre todo Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos, le declara la guerra. ¿Para qué sirve esto? Para evitar los chantajes que hizo Hitler en su día. O sea, tú no puedes decir, dame Dinamarca o la guerra, porque ya sabes la respuesta, la guerra. La guerra. O sea, si alguien nos ataca, es la guerra. Es un club, oye, ha funcionado el club, ¿eh? Y ahora es el sitio más seguro del mundo. Es el sitio más seguro del mundo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, no sé si vosotros seríais muy chicos cuando el incidente de la isla de Perejil, tuvimos un roce con Marruecos. ¿Eh? Marruecos podía atacar la isla de Perejil, porque la isla de Perejil está aquí en el estrecho y no es territorio continental de España porque es una isla. Pero cuidado, si Marruecos llega a hacer algo contra España, no está atacando a España, está atacando a los Estados Unidos. Es como si Marruecos bombardeara Nueva York, ¿no? O París, o Londres. O sea, es una cosa muy gorda, ¿eh? Es una cosa muy gorda. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ya no estamos solo en el mundo. Ya no estamos solo en el mundo. Tenemos un montón de amigos que si tenemos un problema nos van a ayudar. Tiene su cosa mala. Imagínate que aquí está Turquía. No, qué pena que no tenga el mapa por este lado, porque aquí Turquía tiene frontera con Rusia, por ahí tiene frontera con Irán, por ahí tiene frontera con Siria. Vamos, Turquía tiene una frontera, la frontera oriental, la frontera oriental de Turquía también con Armenia, con Georgia y con Azerbaiyán, yo qué sé. La frontera oriental de Turquía es una pecharreír. ¿Eh? ¿Y si va a salir así alguien a atacar al territorio continental de Turquía? Pues señores, que España está en guerra. España y Francia y Gran Bretaña y Islandia y Estados Unidos. Porque estamos en la OTAN. Y eso es lo que hay. Claro, esto ha salvado a Europa. Porque ya, evidentemente, la Unión Soviética no podía hacer ningún tipo de chantaje estilo Hitler. Y dice, y los occidentales podían haberle hecho algún chantaje con Polonia. Sí, hombre, sí. A la Unión Soviética le vas a hacer tú dos chantajes. Me parece que no pilláis vosotros de que iba la Unión Soviética. Perdón. Por cierto, la Unión Soviética también hizo su pacto, digamos, hermano gemelo de la OTAN, que se llamó el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, como pone aquí. El Pacto de Varsovia, que es la Unión Soviética, Alemania Oriental, Rumanía, Checoslovaquia, Polonia, Hungría y Bulgaria, ¿no? Viendo el cartel, se ve que el Pacto de Varsovia era una organización que estaba hecha para defender la paz en el mundo y la amistad entre los pueblos y todas esas cosas. Bien, esto es un taquete 72, por cierto. Entonces queda Europa, como veis, dividida en dos mitades. Una mitad, aliada con los americanos, es la de la OTAN. Y aquí están los países de la OTAN. Ahora hay más, ¿eh? Cuando cayó la Unión Soviética, ten en cuenta que, por ejemplo, aquí está todavía Alemania Oriental, esta es la antigua. Ahora mismo la OTAN llega hasta Polonia, ¿eh? Parece que también están Estonia, Letonia y Lituania. Hay mucha gente en la OTAN. Y este es el emblema del Pacto de Varsovia, con los países que lo conforman. Entonces queda Europa dividida en dos mitades. El único sitio, donde la OTAN y el Pacto de Varsovia se tocan cara a cara es en Alemania, bueno, también en Grecia y en Turquía, pero menos. Pero el problema es Alemania, ¿no? Porque aquí no hay ni una montaña, ¿eh? Entendéis que desde Moscú hasta los Pirineos no hay ni una montaña, ¿eh? Tú puedes venir aquí con una bicicleta y vamos, no cambias de piñón. ¿Podía atacar la Unión Soviética a la OTAN en una guerra convencional? Pues miren ustedes, estuvimos muy cerca de ella, ¿eh? Ustedes no vivieron en los primeros años 80, ¿eh? Finales de los 70, años 80. La cosa estaba muy, muy, muy caliente. Este es un T-80 este es un tanque T-80. Desfile de 1 de mayo en la Plaza Roja de Moscú. La Unión Soviética siempre tenía muchísimos tanques. En tierra era fortísima. Este es un T-80 con blindaje reactivo. Pero los americanos siempre fueron muchísimo más fuertes en el mar. Este es el portaaviones atómico Nimitz. O el Enterprise tiene un montón de portaaviones en los Estados Unidos. Y pueden ir a cualquier rincón del mundo cargados de montones de aviones, de reactores. Estos son F-14, ¿no? Tomcat.
Bien, la Unión Soviética tenía más fuerza en tierra, los Estados Unidos tenían mucha más fuerza en mar, tenían una aviación de la hostia. Siempre decían que la OTAN tenía una tecnología más avanzada. Habría que discutirlo, pero bueno. Este es un F-18A rompiendo la barrera del sonido. Esto es un A-10, uno de mis aviones favoritos. No vamos a entrar en detalles. La carrera de armamento sigue, ¿eh? Esto es un caza de quinta generación. Este es un F-35. Los cazas de quinta generación lo que pasa es que no son detectados por radar. El radar no puede pillarlos. O por ejemplo, esto es un bombardero estratégico americano, el B-2. Cuando yo era niño, estos aparatos estaban empezando a diseñarse. En los primeros años 70, por ahí. Y estaban empezando, esto era no alto secreto, super alto secreto. Y además no los detecta el radar, tienen esta forma y los radares no los pillan. Entonces los pilotos de aviación que por casualidad se nos encontraban, decían, me he encontrado una cosa rarísima, que no lo detecta el radar y no sé qué. Y entonces cuando empezaron a hablar de los ovnis, de los UFO, que se dice en inglés, ovni, objeto volante no identificado, los famosos platillos volantes, y entonces se puso de moda de que estaban los extraterrestres y que se les veía por los desiertos de Arizona. A ver, lo que estaban viendo es los aviones invisibles al radar de Estados Unidos, pero como era secreto, pues nada. Esto que estaban haciendo justamente es lo que os dije de Palomares, están reabasteciéndose en vuelo. Esto es un avión cisterna, y aquí le van a meter una manguera aquí para que se recuperar el depósito de combustible. Este avión, estos tienen su base siempre en Estados Unidos y pueden volar a cualquier rincón del mundo y llevar armas, bombas normales o bombas atómicas y machacar lo que les dé la gana y volver. Son terroríficos los B-2. Aunque ahora justamente lo que está de moda son los aviones sin piloto, los Predator, los drones. Esto es un dron, pero esto lleva bombas por todos lados y esto se carga lo que haga falta. Vale, muy bien, volvemos otra vez al punto de partida. Tú tienes drones, tú tienes bombarderos no sé qué, tú tienes no sé en cuánto, los otros tienen tanques que se cagan. Tenemos unos aviones estupendos, barcos, sí, muy bien. Y si empezamos una guerra atómica, que esta es la primera bomba de hidrógeno, es muy curioso, os cuento la anécdota, en el atolón de Bikini. Bikini es un atolón que hay en el Océano Pacífico. Y cuando se hizo esta bomba y se inventó esta bomba, ese mismo año se inventó un bañador muy curioso, que era de mujer, un bañador de mujer que tenía dos piezas, una para abajo y otra para arriba. Y como este era el atolón de Bikini, y aquel bañador iba a hacer la bomba, pues le llamaron como le llamaron, el Bikini. Pero vamos a ver, que yo me entere. Por muchas armas que tengamos, por muchas bombas, por muchos tanques que tengamos y por muchos aviones, si al final se arma la horda y sacamos los pepinos nucleares, aquí no queda vivo ni el gato. No sé si lo pilláis. Y cuando digo ni el gato, te incluyo a ti, me incluyo a mí y a mi gato. O sea, que no quedamos vivos, que está la destrucción asegurada. Y entonces apareció un término muy curioso. Equilibrio del terror. ¿Esto qué significa? A ver, si empezamos una guerra nuclear, ya sabéis la única regla que tiene la guerra nuclear. Quien juega pierde. Por lo cual, la Unión Soviética podrá odiarse con los Estados Unidos. Los Estados Unidos podrán ser anticomunistas y odiar a la Unión Soviética y tener todas las razones del mundo para hacer una guerra. Pero hay lo que se llama un umbral nuclear. Esto es como, ahora estamos en frío, ¿no? Si la guerra empieza a calentarse, a empezar una guerra con tanques, con aviones, en plan normal. Pero como la guerra se vaya calentando y cruce lo que se llama el umbral nuclear, y a alguien se le ocurra sacar la primera bomba atómica, de aquí no queda ni uno. Aquí no queda ni uno. Entonces aparece la famosa teoría de equilibrio del terror. Las dos superpotencias pueden odiarse todo lo que quieran, pero nunca, bajo ningún concepto, pueden hacerse la guerra mutuamente. Porque si se hacen la guerra a la una y la otra, el planeta Tierra se destruye. Eso se le llama la Guerra Fría. ¿Entendéis por qué se llama Guerra Fría, no? Porque puede haber guerras, pero nunca, siempre mirando el termómetro. Si la guerra se vuelve muy, muy potente y a alguien se le ocurre sacar las armas nucleares, hay que pararla. Hay que pararla, porque si no, se pierde el planeta Tierra, ¿eh? Oye, que nos morimos, ¿eh?
Entonces Pablo no pudo haber Tercera Guerra Mundial. Pues no, no pudo haberla. Aquí tenéis ese esquema, vamos a ver. Los Estados Unidos. Vamos a coger un lápiz de color verde. ¿Está bien? Sí. Aquí tenemos las dos superpotencias. Una, los Estados Unidos de Norteamérica y dos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos son los que juegan la Champions, ¿eh? Son las dos superpotencias. Que se odian a muerte. Yo te odio a ti y tú me odias a mí. Y te odio yo, te odio con todas las ganas. Pero no podemos luchar por esto, lo pilláis, ¿no? Bien, en el siguiente escalón están las grandes potencias, que si Gran Bretaña, que si Francia, que si Alemania, que si Italia. Y en el pacto de Varsovia, pues está Alemania Oriental, veis las dos Alemanias, ¿no? La Alemania Norte, Rumanía, Checoslovaquia, Polonia, las que sean. Estos están protegidos, estos también están protegidos, porque aquí está la OTAN y aquí está el pacto de Varsovia. Si a la Unión Soviética se le ocurriera atacar a cualquiera de estos, pues es como si atacara a este, ¿no? Y volvemos a este punto. Y lo mismo si a los Estados Unidos tuvieran la feliz idea de atacar, yo qué sé, Checoslovaquia, o atacar Alemania Oriental, pues ya sabéis lo que hay. No podemos hacer la guerra, pero esta gente, estas las pequeñas potencias, países que ya juegan en segunda división, lo pilláis, ¿no? Vamos a ver. Aquí está Corea del Norte, que es amiguita de la Unión Soviética, del bloque de la Unión Soviética. ¿Podría Corea del Norte atacar a Corea del Sur? ¿Habría una guerra nuclear por Corea del Sur? No. ¿Y la Unión Soviética podía ayudar? ¿Puede la Unión Soviética ayudar a Corea del Norte a atacar a Corea del Sur? Claro. ¿Y está declarando la guerra a Estados Unidos? No, ni a la OTAN. Y entonces, claro, cuando ataquen Corea del Sur, ¿los Estados Unidos ayudarán a Corea del Sur para que le pegue a Corea del Norte? Sí. ¿Podría la Unión Soviética favorecer la existencia de grupos guerrilleros en Malasia? Sí. ¿Podrían los Estados Unidos favorecer la existencia de grupos de contraguerrilla en Angola? Sí. Pues esto, señores, le llamamos la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Pues la Guerra Fría fue... la Guerra Fría fue un conflicto indirecto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Es una guerra indirecta. O sea, ellos no se pueden hacer la guerra directamente por el rollo de las armas nucleares y del equilibrio del terror que os acabo de explicar. Pero se van a hacer la guerra indirectamente, no aquí, no con la OTAN ni el Pacto de Varsovia por la misma razón. Pero aquí sí. Aquí, veis, el curso se queda muy chico. En pequeños países. Entonces la Guerra Fría son como 200 pequeñas guerritas. Como por ejemplo la Guerra de Corea, que estamos viendo aquí. Pero cuidado, cuando tú quieres estudiar la Guerra de Corea, el problema no es la Guerra de Corea. No es que los coreanos del norte tengan un problema con los coreanos del sur, que lo tenían. El problema es que detrás de la Guerra de Corea están los Estados Unidos y la Unión Soviética machacándose todo lo que pueden. ¿Dónde? En Corea. Oye, ¿y cómo van a acabar las dos Coreas? ¿No? O sea, no sé si entendéis. La Guerra de Corea es una guerra de segunda regional, pero con todas las armas, con todas las bombas y con todo el material de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Conclusión, ¿sabéis cómo va a quedar Corea? ¿No? ¿Sabéis cómo va a quedar Corea? Es curioso, en la Guerra Fría, en esas 100 guerras que hubo, murió más gente que en la Segunda Guerra Mundial. Fue mucho más destructiva que la Segunda Guerra Mundial. Pero nunca hubo una guerra lo bastante grande como para que estos dos se metieran directamente. Y cuando había peligro, cuando una guerra se estaba poniendo muy caliente, había una cosa muy curiosa que se llamaba el teléfono rojo. Era una línea de teléfono que comunicaba directamente la Casa Blanca de Washington con el Kremlin de Moscú. Y si había cualquier problema, y veían que, mira, que nos vamos a liar a bombazos, sonaba el teléfono rojo. Y entonces el presidente de los Estados Unidos o el presidente de la Unión Soviética llamaba al otro. Y le decían que yo, vamos a parar porque nos vamos a matar. Cuando cada vez que decían, ayer sonó el teléfono rojo, la gente se cagaba. Porque que sonara el teléfono, se llamaba el teléfono rojo porque es que es verdad que era rojo. Tenía forma de teléfono y era rojo. Era, es decir, estamos cerca, cada vez que sonaba el teléfono rojo,
significa que el mundo estaba, esa guerra que fuera, estaba aquí. Y diciendo que yo, de cuidado, y todas las veces que ha sonado el teléfono rojo, pues lo han enfriado. Lo han enfriado. Vamos a volver para abajo, vamos a volver para abajo. Y por esa razón no ha habido tercera guerra mundial. Es curioso, ¿eh? Pero las bombas atómicas, que han sido el invento más chungo y más nefasto que ha hecho nunca la humanidad, han mantenido la paz entre las grandes potencias o en Europa. ¿Entendéis que en Europa no hay una gran guerra desde la Segunda Guerra Mundial? 75 años de paz. Eso significa que el miedo a las armas nucleares ha mantenido la paz en Europa y entre las grandes potencias. Pues sí, es curioso, ¿eh? Como algo tan malo, pues ha tenido una consecuencia buena. Ha tenido una consecuencia buena. O no, porque a lo mejor mañana Putin se cabrea con el Trump, se meten los chinos por medio, el coreano de turno, los iraníes que también son muy graciosos, y armamos la de Dios es Cristo y a la mierda todos. Y al final, pues eso es lo que hay. La verdad es que es un juego peligroso, ¿eh? Es un juego muy, 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 muy peligroso. Pero es lo que tenemos. Y a este juego se le llama la Guerra Fría. Y va a durar, pues, básicamente hasta 1989, aunque ya no hay Guerra Fría como tal. Pero vamos, no penséis que el peligro ha pasado. Seguimos estando en peligro. Bueno, llevamos 36 minutos y con esto y un bizcocho se despacha el segundo vídeo. Nos vemos en el tercero. Hasta luego.